Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor y también saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos ven por el internet y por este medio de comunicación. Hoy día vamos a continuar con nuestra serie La correcta doctrina cristiana. Este es el tema número 5 y el título de la enseñanza del día de hoy es Las herejías que surgieron dentro del mismo cristianismo, segunda parte. Amén. Amén. Abramos en sus Biblias en Hechos, capítulo 20, versículo 30. Y esta va a ser una trilogía, porque la siguiente semana estaremos viendo de dónde surgió el Evangelio de la Prosperidad. Así que, Dios, esta trilogía sé que va a ser de mucha bendición para ustedes. Amén. Amén. Hechos, capítulo 20, versículo 30. Así dice el Señor. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, esta es una profecía. Hermanos, no tenemos por qué asustarnos o alarmarnos o que nos impacte que hayan tantos hombres dentro de las iglesias que estén enseñando puras herejías. Ya Pablo lo dijo por la inspiración del Espíritu Santo, que se iban a levantar hombres dentro de la misma iglesia. Vamos a continuar con esta enseñanza, con esta trilogía. Hermanos, ¿recuerdan la semana pasada vimos la herejía? ¿De qué? De Montano, del montanismo. Gloria a Dios, aleluya. Y cómo esa herejía había surgido dentro de la misma iglesia. Los ataques anteriores fueron del exterior, estaban los filósofos, los judaizantes, gloria a Dios, aleluya. Pero ahora vamos a ver que los ataques, o mejor dicho, que las herejías van a surgir desde la misma iglesia. Y hoy hablaremos de otra herejía que surgió dentro de la misma iglesia por un hombre llamado Marción. Y este movimiento fue contemporáneo al movimiento montanista. Y los cristianos de los primeros 300 años se dedicaron a contradecir estas herejías, a pelear en contra de todo esto. Y este fue el principal trabajo de los cristianos de ese tiempo. Reyes. Entonces, estos cristianos se la pasaban debatiendo con las herejías, porque cada vez se levantaban hombres y traían nuevas herejías. Aleluya. Y ese fue su principal trabajo, debatir con la palabra de Dios. Aleluya. Porque la Biblia es clara cuando dice que hay un solo evangelio. No hay más, hermanos. Y cualquiera que traiga un evangelio diferente, ¿qué dice la Biblia? Sea anatema. Y anatema significa ser maldecido por Dios. Es un maldito delante de Dios. ¿Están entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Porque, gloria a Dios, esos hombres arrastraban a la gente, a los discípulos, y los engañaban, así como el día de hoy. Aleluya. Por eso es importante estas enseñanzas. No las debemos de ignorar, porque eso nos puede llevar a la herejía. Y el personaje que hoy vamos a estudiar es el padre de los herejes. Yo le digo así, es el hereje de los herejes. Y si ustedes han escuchado, glorios, herejías de los herejes actuales como Cach Luna, Guillermo Maldonado, glorios, Ana Méndez, Ana de Maldonado, glorios. Quiero decirles que este Marción es el prototipo de los herejes. Es el padre de toda herejía, hermanos. Y su movimiento se llamó así, el marcionismo. Y vamos a ver 3 características fundamentales del marcionismo. Y las vamos a comparar con la iglesia de hoy. Rayos. Y también las vamos a comparar con las herejías que se dicen hoy dentro de la iglesia. Amén.
Amén. Pero vamos a comenzar viendo la biografía de este personaje. Marción de Sinope. Así se le conocía. ¿Por qué? Porque él había nacido en la ciudad de Sinope, en Ponto. Y esto se encuentra en Turquía. Nació alrededor del año 110 después de Cristo, obviamente. Y murió en el año 160. No vivió mucho, 50 años. Y es pero muy posible que haya sido contemporáneo de algunos de los discípulos de los apóstoles. Miren esto, escuchen. Fue hijo del obispo de Ponto. O sea, Marción nació en una cuna cristiana. Ahora, cuando yo digo el obispo de Ponto, yo sé que a tu imaginación viene ahí la iglesia católica. No, en esos tiempos ni existía la iglesia católica. Y obispo era pastor. Gloria a Dios, eso es lo que significa, pastor, nada más. Gloria a Dios. O sea, su papá era un pastor en la iglesia de Ponto. Pero qué pena que nunca le haya enseñado la palabra de Dios a su hijo. Esa es una tristeza. Hermanos, papás, enseñen a sus hijos a amar a Dios, a respetar a Dios, a obedecer a Dios. Porque cuidado que terminen así como Marción. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Otra de las cosas que sobresalen de este personaje es que él era marinero y comerciante. Él fue una persona muy rica, hablando económicamente. Y Marción fue muy conocido gracias a sus enemigos. ¿Quiénes eran sus enemigos? La iglesia de ese tiempo. Y la iglesia de ese tiempo, hermanos, no toleraba las herejías. No era como ahora, hermanos. Y cuando Marción escribió todo lo que escribió, la iglesia de ese tiempo destruyeron todos sus escritos. Gloria a Dios, todo lo que enseñaba Marción. Y lo mismo hicieron con los textos de Montano y con todos los herejes que habían surgido en ese tiempo, hermanos. Aleluya. Por eso es que se tiene mucha información acerca de Marción o del marcionismo. Porque fue una secta tan grande, pero tan grande, que tuvieron que combatirlo los más grandes apologistas de ese tiempo, como Justino Mártir, Ireneo, Clemente, Orígenes, Hipólito y Tertuliano. Eran los más grandes apologistas de ese tiempo y combatieron con el marcionismo. Aleluya. Entonces, gloria a Dios, aleluya. La herejía de Marción o el marcionismo comenzó en el segundo siglo y duró hasta el siglo X. Imagínense, 1000 años. Gloria a Dios. Pero lo triste es que hoy el marcionismo aún existe dentro de las iglesias cristianas. Y lo vamos a ir viendo más adelante. Marción era un doceta. ¿Se acuerdan lo que era un doceta? ¿Se acuerdan lo que significa el docetismo? ¿Ah? Son los que creen que Jesús no vino en carne, que solo era una especie de holograma. Gloria a Dios. Igual que los gnósticos. Por eso confundían a Marción con los gnósticos. Pero Marción nunca fue gnóstico, porque el gnosticismo parte del conocimiento. Pero para Marción el conocimiento no era valioso. ¿Por qué? Porque él era pragmático. Hermanos, Marción es el resultado, gloria a Dios, de que habían muchos conceptos cristianos en ese tiempo que eran difíciles de entender. Y Marción quiso simplificar todo. Gloria a Dios. Él no era un hombre instruido, a pesar que era hijo de un pastor de ese tiempo. Gloria a Dios. Y para Marción el conocimiento, hermanos, no era valioso. Gloria a Dios. Entonces, Marción no tenía conocimiento, solo era un hombre con buenas intenciones. Y eso es peligroso. A veces viene gente, pastor, yo quisiera ayudar, yo quisiera servir al Señor. Y siento ese amor, y evidentemente ese buen deseo, esa buena voluntad. Pero hermanos, necesitamos prepararnos.
no solamente es recibir el llamado de Dios. Yo recibí el llamado de Dios, pero hermano, tuve que prepararme. Ese trabajo me tocaba a mí hacerlo. No es que Dios haya extendido todo lo que vas a predicar, no. Me tocó y me toca investigar, estudiar. Por eso se habrán dado cuenta que aquí en Casa de Oración nuestros mensajes no son repetitivos. Y cada semana, hermanos, hay alimento fresco. ¿Sí o no? Amén. No se aburren. Pero imagínense que cada semana el mismo mensaje, el mismo mensaje. Dios. Entonces, ya se los dije la semana pasada. De buenas intenciones está el camino al infierno. Pero lastimosamente hay muchos que justifican a sus falsos maestros, a sus falsos pastores, diciendo: es que tienen buenas intenciones, solo quieren animar a las personas. Pero lo triste es cómo es que ellos quieren animar a las personas y comienzan a inventar cosas. Y la gran mayoría de cosas que inventan, hermanos, son puras herejías. Dios. Escuchen, el cristianismo no se trata de buenas intenciones. El verdadero cristiano debe enfocarse en predicar la verdad del Evangelio. ¿Sí o no? De eso se trata. No estamos aquí, hermanos, como una especie de club de amigos, de club social, y que tenemos buenas... No. Para eso está el Rotary Club. Para eso está el Club de Leones. Para eso están las damas de Oruro. Si quieres eso, vete ahí. Pero aquí estamos para predicar el Evangelio, para conocer a Dios. Por eso la semana pasada hablamos de que hoy día la iglesia es más activista. Y cada semana están pensando, gloria, según ellos, para animar a las personas, qué actividad vamos a tener. Pero si tú no te conformas con las sanas palabras de Jesucristo, no sé qué haces aquí. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Y ese era el problema con Marción. No conocía la Biblia. No le importaba el estudio bíblico. Y cuando este Marción llega a Roma, ofrenda una gran cantidad de dinero. Recordemos que él era muy rico, millonario. Y ofrendó 200,000 sesterios. No sé a cuánto equivaldrá. Averigüé, busqué, no pude. Pero vamos a imaginar, esos 200,000 sesterios equivalía a que tú te compres una casa de lujo en la mejor zona de tu ciudad. Que tengas tus autos, que tengas, y todavía te sobra una buena cuenta bancaria. Es más o menos así el equivalente de estos 200,000 sesterios. Así se llamaba la moneda en ese tiempo. Aleluya. Entonces él se acercó a la iglesia, al obispo de Roma, y le dijo: mira, te estoy dando dinero, pero como yo soy el que aportó, déjame a mí también ser pastor, déjame también a mí ser líder, porque mira lo que te estoy dando. Hermanos, y esto es el equivalente a lo que la gente hace hoy. Y a veces hay gente que tiene dinero y dan buenas ofrendas, buenos diezmos. Es más, algunos tienen una casita por ahí que les sobra, o un autito por allá viejito, y lo ofrendan a la iglesia. ¿Han visto eso, sí o no? Amén. Pero a veces esos que ofrendan quieren mandarle al pastor, quieren que sus ideas, sus filosofías se tomen en cuenta dentro de las iglesias. Y eso es peligroso. Yo conocí a varios que porque ofrendaron una buena cantidad, estaban manipulando ahí al pastor. Hay extremos también de parte de las ovejas. Amén. Y eso no se puede hacer. Es verdad que nuestras ofrendas tienen que ser generosas, pero eso tiene que ir de acuerdo a lo que hemos sido prosperados. Escúchame bien. Con esto no te ganas el favor de Dios. No, ni te ganas ningún beneficio espiritual, sino
que es una forma de expresar tu amor a la obra de Dios, nada más. Por favor, las bendiciones no están condicionadas, porque hoy día lastimosamente han manipulado tanto a las personas que piensan que por una buena ofrenda también viene una buena bendición o un beneficio espiritual, pero eso es mentira. Eso es porque tú amas, lo haces desinteresadamente, no chantajeando a Dios, porque hoy día enseñan eso. Señor, mira cuánto te estoy dando, así que acuérdate en el momento de que tú sabes, pero no es así. Gloria a Dios. Aleluya. Pero hay muchos, yo conocía muchas personas así que eran ponderosas, que tenían mucho dinero, que hacían esto. Aleluya. Pero, hermanos, escúchenme bien. Si el pastor es un hombre íntegro, si el cristiano es un hombre íntegro, no van a llegar a ninguno de estos extremos. Ni el cristiano va a querer manipular a su pastor, ni el pastor va a manipular a sus ovejas. ¿Reyes? ¿Están entendiendo? ¿Por qué? Porque delante de Dios todos somos iguales. Ya se los he explicado. No es que el pastor sea más que una oveja, no. Simplemente que el pastor tiene más responsabilidad. Y nada más. ¿Reyes? ¿Están entendiendo? Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Escúchenme bien. Marción era un hereje. Y la iglesia se dio cuenta de eso. ¿Y saben qué hicieron? Se lo devolvieron el dinero a Marción. No. Aquí están tus 200,000 sesterios. Oh, no, porque tú eres un hereje. ¿Y de qué va a servir que nosotros aceptemos ese dinero? Porque Dios no lo va a recibir. Porque tú eres un hereje. Uy, qué integridad había en esos tiempos en la iglesia, hermanos. Pero, ¿cómo es la iglesia el día de hoy? ¿Los pastores tendrán integridad? Ni pensarlo, hermanos. Son puros corruptos y puros avaros. La gran mayoría, no todos. Yo sí he conocido a pastores que sí tienen integridad. Pudiera dar muchos nombres. Gloria a Dios. Pudiera hablar, pero no, mejor me callo. Amén. Pero yo recuerdo, hermanos, en la iglesia donde yo asistía, gloria a Dios, aleluya, había una pareja que eran concubinos. La señora tuvo una relación antes y tenía 2 hijas. El hombre también estuvo casado, pero su mujer vivía. Parece que la señora no, pero él estaba casado y tenía otra familia en otra ciudad. Y cuando llegó el tiempo de bautizos en esa iglesia, recuerdo, el pastor no los quería bautizar. No, porque eso es pecado. Están bajo maldición esos dos. Así dijo, así, literal. Bueno, yo en esos tiempos no tenía tanto conocimiento de la palabra de Dios. Y en esa iglesia, ¿saben qué? Acostumbraban a diezmar. Y yo veía que esos hombres, o sea, los supuestos que estaban bajo maldición, diezmaban. Y eso sí, lo recibía el pastor. Y un día le pregunté, pero usted me dice que estos hombres están en maldición. Entonces, ¿por qué usted recibe su dinero? No, es que eso es diferente. Ay, sí. ¿Ustedes creen? Esos son unos avaros, unos ladrones. No tienen integridad. ¿Están entendiendo o no? Sí. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, estos hombres en la actualidad son hipócritas. Y se les sale su avaricia, su amor por el dinero. No son hombres íntegros, hermanos. Y argumentan, es que las riquezas del injusto son para los justos, dicen. Y no solo eso. Hubo hermanos dentro de esa misma iglesia que eran contrabandistas. Habían hermanos usureros. Es más, a uno lo mataron porque prestaba dinero. Lo mataron. Así literal. Pero, a ver, si vemos eso en la Biblia permite ir en contra de las leyes de una nación, ¿no? Aquel que es contrabandista tiene que arrepentirse y dejar el contrabando.
para recién venir y poder poner su ofrenda delante de Dios. Los usureros, ni qué decir, hermanos, los prestamistas. Ahora, gloria a Dios, aleluya. Si lo haces bajo las leyes, es otra cosa. Pero este hombre, como tenía mucho, pero mucho dinero, y hay gente que a veces está en necesidad extrema, por favor, ya, pero te voy a prestar con el 10%. Pero si es el 3%, sí, pero si quieres nomás. Eso es usurero, hermanos. Y lo mataron. Él recibió el pago de su pecado, hermanos. ¿Tú crees que esté ese hombre en el cielo? Yo lo dudo, hermanos. Gloria a Dios. Pero estos pastores, gloria a Dios, agarran lo que les conviene. No, esto es bajo maldición. Pero ¿cómo agarran el dinero, hermanos? ¿Se están dando cuenta, sí o no? ¿Me estoy explicando, sí o no? Amén, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, todo esto es hipocresía. Y dicen, no, es que hay necesidades en la iglesia. Hay necesidades, pues. ¿Y ustedes creen que Dios no es poderoso para cubrir las necesidades de su iglesia? Amén. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Dios cubre las necesidades de su iglesia, pero no satisface los deseos, los anhelos del corazón de sus hombres, ¿no? Y es por eso que tienen que recurrir a estas cosas y no tienen integridad. Y se están vendiendo por unas cuantas piezas de plata. ¿Sí o no? Están traicionando al Señor por un plato de lentejas. ¿Sí o no? Amén. Porque todo esto, hermanos, agrede a Dios, agrede su palabra. Y aunque el hombre agarra el dinero, uy, $10,000, $5,000, y está feliz, uy, qué bendición, dice, Dios no lo acepta. Porque Dios no es corrupto. Dios prefiere ver a una persona íntegra que trae el dinero del fruto de su trabajo. Eso Dios lo recibe con satisfacción. ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios. Hermanos, así que la ética y la moral de la gran mayoría de pastores en la iglesia es de dudosa procedencia. Pero la iglesia primitiva, hermanos, era diferente. Le dijeron a Marción, ya tómatelo tus 200,000 sosterios, porque tú eres un hereje y estás enseñando mal a la gente, porque vas en contra de las verdades bíblicas. Hermanos, ellos sí tenían autoridad, hermanos. Eran íntegros. Y el dinero que recibían realmente lo usaban para la obra de Dios y no para sus propios beneficios, hermanos, como hoy día se ve. Entonces, por este motivo, Marción fundó su propia iglesia. Fundó muchas iglesias porque él tenía mucho dinero. Y donde iba, fundaba iglesia. Pero eran iglesias con falsa doctrina. Qué pena, ¿no? Entonces, la iglesia tuvo que excomulgar a Marción, hermanos. Gloria a Dios. ¿Y saben quién lo excomulgó? Su propio papá. Porque no solo eran las herejías de Marción, sino que también quiso seducir a una virgen, hermanos. Imagínense, a una doncella, a una jovencita. Era un terrible este Marción. Pero Tertuliano menciona que al final de su vida Marción se arrepintió y se convirtió al verdadero cristianismo y prometió hacer que sus seguidores volvieran a la ortodoxia cristiana, pero no se pudo. ¿Por qué? Porque le alcanzó la muerte. Pero el mal ya estaba hecho. Gloria a Dios, aleluya. Porque creó una de las primeras sectas del cristianismo, junto con el montanismo, el arianismo, el pelagianismo, etcétera, etcétera. Hay muchas sectas, pero yo me enfoqué en las que sobresalieron más. ¿Amén? Amén. Ahora, muchos se preguntarán, ¿cuáles fueron las herejías de Marción? ¿Cuáles fueron sus falsas enseñanzas? Hermano, y de todas sus herejías sobresalieron tres.
Pero también habían otras que eran graves, pero ya las mencionamos. El docetismo, pensar que Jesús era solo como un holograma, y vimos que la Biblia enseña que aquel que no cree que Jesús vino en carne es un hereje, porque Jesús vino en carne. ¿Están entendiendo? Otra de las herejías de Marción es que prohibió las relaciones sexuales en el matrimonio. Y también ya hablamos de todo eso. También lo hizo el montanismo. Marción también prohibió comer carne. Así como los adventistas. Todo esto son herejías secundarias, evidentemente. Pero vamos a analizar 3 herejías de Marción que agrede la doctrina fundamental. Y eso es lo terrible. La primera, Marción decía que hay 2 dioses. No es solo uno, hay 2 dioses. Uno es el Padre de Jesús y hay uno menor, el del Antiguo Testamento. Y ese fue el que creó la tierra y lo hizo mal, decía. Escuchen, en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento como canon. Las cartas sí, de Pablo, de Juan, de Santiago, de Pedro, etc. Y esas cartas rotaban por todas las iglesias para que la gente las leyera, pero todavía no había el canon. E inclusive rotaban cartas apócrifas. Y cuando Marción leía estas cartas, las comparaba con el Antiguo Testamento. ¿Y saben qué? Marción llegó a la conclusión. Hizo una interpretación privada de la palabra de Dios. Y la conclusión era esta: el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Y dice, son 2 dioses. El Padre de Jesús no es el mismo. Jehová es otro. Porque Jehová es un Dios de ira, de destrucción, de juicio. En cambio, el Padre de Jesús es un Dios de amor. Es un Dios misericordioso, clemente. Y saca su veredicto. Son 2 dioses. Uno mayor, que es el Padre, y uno menor, que es el demiurgo. Y es muy posible que sea Satanás. Y demiurgo significa que es el creador de todo. Y dice que creó mal el mundo. Y decía, ese es Satanás. Es Satanás. ¿Pueden ver la herejía, hermanos? Y Marción dijo esto: ¡nos han mentido! ¡Hay 2 dioses! El que gobierna este mundo, es un poder secreto. Y la iglesia está ocultando todo esto. Porque ese es el poder del Dios del Antiguo Testamento, decía. Porque Él es malvado. Pero el Padre de Jesús, Él es un Dios de amor, es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia. Y esa era la teoría de Marción. Y creía, el verdadero Dios es solo amor. Y Marción llega a esta conclusión porque para él era inconcebible que Jesús sea el mismo Hijo del Dios del Antiguo Testamento. No, Jesús no es el Hijo del Dios del Antiguo Testamento. No. Rayos. No. Porque el Dios del Antiguo Testamento mataba niños, destruía pueblos, destruía ejércitos, no tenía misericordia. Pero ya estudiamos también respecto a eso, ¿se acuerdan? Rayos. En la serie Enseñanzas de Importancia para la Iglesia. ¿Dios es bueno o es malo? ¿Se acuerdan o no? No me voy a detener porque si no va a ser otra prédica. Entonces dijo, no, son 2 dioses diferentes. Son 2.
Y lastimosamente el día de hoy hay muchas personas que creen que el Dios del Antiguo Testamento es otro y no el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y esos son los nuevos marcionistas. Escuchen, vuelvo a repetir, hay personas que creen lo mismo que Marción y dicen que Jehová es Satanás, y ellos se basan, vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 24. Primeramente vamos a ver Segunda de Samuel, capítulo 24, perdón. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Amén. Por eso cuando no hay una buena interpretación de la palabra de Dios, cuando no hay un conocimiento, cuando uno no estudia la Biblia, caen todas estas herejías, así como Marción. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Incitó. Pero Dios, a ver, vamos a ver, vayamos al segundo texto, Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, y vamos a ver cómo es que estos sacaron esta conclusión. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese el censo de Israel. Recordemos que Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera Crónica, Segunda Crónica son paralelos, así como los evangelios de Mateo. Hablan de la historia de David. Entonces ellos dicen: mira, pero Samuel dice que Dios fue quien le incitó a David, pero ahora aquí dice que es Satanás. ¡Satanás! Entonces llegan a la conclusión de que Satanás es Jehová. Y esto es una herejía, hermanos. Por favor. Gloria a Dios. Hermanos, la palabra incitar viene del hebreo sud, que significa seducir. ¿Seducir para qué? Para apartar, para engañar, para incitar, para persuadir, para quitar. Y la palabra sud en su significado original significa que es un mandato directo de aquel que lo origina. Es decir, este es el mandato de Dios que le da al diablo la orden. Permite que el diablo tente a Satanás. ¿Saben cuál es el problema? Es que muchos ven a Satanás al nivel de Dios y piensan que Satanás está ahí, rayos, frente a Dios. Tú eres poderoso, yo también soy poderoso. Inclusive hacen cuadros, ¿han visto? Y pulseteando Jesús y el diablo ahí para ver quién gana. Porque según la filosofía de los hombres, el diablo y Satanás tienen el mismo poder. Hermanos, el diablo es una criatura, nada más. Inclusive, hermanos, hice un programa en TikTok, lo hice también en YouTube, que me atacaron, hermanos, porque quieren a la fuerza creer que el diablo es quien castiga en el infierno. Por favor, ¿de dónde sacan eso? ¿Dónde hay un respaldo bíblico? Y sacan sus argumentos. No, es que mi pastor tuvo una revelación. Es que había 7 jóvenes que son santos y fueron llevados al infierno. Y usted es un hereje porque usted está contradiciendo. Y me mandan al infierno y me hacen de todo, hermanos. Pero no hay un respaldo bíblico. Hermanos, yo quisiera debatir con muchos de ellos. No peleando, no discutiendo, no agrediéndonos. Amén. Respetándonos. Pero, ¿cómo se tiene que debatir? Con la palabra de Dios. Yo no puedo debatir con mis argumentos, con mis pensamientos, con mis filosofías, con experiencias de otros hermanos. No puedo. Ya se los he dicho. No podemos sacar doctrina o hacer doctrina de experiencias personales. Eso es imposible. La doctrina se saca de la palabra de Dios. ¿Sí o no? Todo, escuchen bien, todas las cosas que suceden en esta creación es porque Dios las permite. Vayamos, Lamentaciones de Jeremías. Ya se la tienen que saber de memoria, capítulo 3, versículo 37. Miren lo que dice.
será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién va a poder decir eso? ¿Quién va a poder decir eso? Escúcheme bien. Cuando un hombre muere, no es por culpa del diablo, es que Dios lo permitió. Gloria a Dios. Cuando alguien se enferma, es que Dios lo permitió. ¿Quién va a poder decirle algo? ¿Ah? ¿Quién va a poder decirle por qué haces esto? ¿Quién le permitió al diablo que zarandee a Pedro? ¿Ah? ¿Quién permitió que Job sea probado con la enfermedad, que sus hijos murieran? ¿Quién lo permitió? Entonces, Dios había permitido que David fuera incitado. ¿Por quién? Por Satanás. Satanás solamente un instrumento y nada más en las manos de Dios. Y Satanás incitó a David. Gloria a Dios. Pero fue Dios quien permitió que esto pasara. ¿Por qué? Porque si tú ves el contexto de todo eso, David ya se había enorgullecido. Estamos conquistando los reinos. Gracias a mí estamos tomando posesión de todo lo que Dios nos ha dado. Y quiso contar cuánto era su ejército, sus carros, sus caballos. Dios se enojó. ¿Por qué? Porque se había olvidado de su Dios. Se había olvidado de que todo lo que obtuvo David era gracias a Dios. ¿Sí o no? Y Dios lo tuvo que probar. Tuvo que permitir que el diablo le venga un juicio. Hermano, y a veces así nos pasa a muchos cristianos por nuestra altivez. Por más que te dé Dios mucho o poco, mantente humilde. Humíllate delante de Dios. Porque cuidado que Dios permita que el diablo te zarandee. ¿Están entendiendo o no? Gloria a Dios. Vuelvo a repetir. El diablo es una criatura y nada más. No hay otro Dios como nuestro Dios. Amén. Escuchen, seguimos avanzando. Marción no tenía la capacidad de estudio para interpretar la Biblia. Por eso cometió el grave error, de dar una interpretación privada de la palabra de Dios. Escuchen, la libre interpretación de la Biblia es un error. Nadie le puede dar una interpretación privada a la Biblia. Pastor, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo interpretamos la Biblia? Bueno, hoy día tenemos muchas herramientas. Hay un estudio que es la hermenéutica. Y cuando tú estudias, puedes ver cómo interpretar para sacar la exégesis. Pero algo que he aprendido, escúchenme bien. Cuando a veces no nos alcanza y hay ciertos textos en que, sigues con la duda, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que examinar cómo interpretaron la Biblia los cristianos a lo largo de la historia. Ese es el respaldo. Yo sé si lo aprendimos. Por eso surge la ortodoxia, hermanos. De los acuerdos grupales a los que llegaron los primeros cristianos, de las enseñanzas que Jesús dejó a sus discípulos. No fue que cada uno recibió diferente revelación, no, sino que cada uno de ellos recibieron la misma revelación y juntos meditaban, estudiaban la Biblia y llegaban a las mismas conclusiones. De ahí surgió la ortodoxia cristiana. Y esto no se puede cambiar. ¿Estás entendiendo? Si tienes alguna duda después de estudiar o haber hecho unos cursos de hermenéutica, haber usado todas las herramientas posibles y no puedes entender algo, recurre ahí. Tienes que leer bastante. Y vas a ver tú mismo a qué conclusión llegaron los primeros cristianos. Y esa ortodoxia, hermanos, es inamovible, es incambiable, es inmutable. Y ahí tú tienes la seguridad de lo que tú estás enseñando está en lo correcto. Yo cuando salí
del movimiento misionero mundial, me habían impartido muchas enseñanzas. Yo estuve en el Instituto Elín, en el Instituto Sion. Y cuando yo leía la Biblia, gloria a Dios, esas veces no estaba todavía en la iglesia. O mejor dicho, no tenía todavía un conocimiento de la palabra de Dios, como ahora lo tengo. Entonces yo cuando leía la Biblia, me enseñaban una cosa, pero yo entendía otra cosa en la Biblia. Pero yo decía, pero ¿cómo es esto? Es que estoy mal. Porque ellos me manipulaban y me decían, es que tú estás negando la fe, eres un hereje, has perdido la visión de la obra, me decían. Entonces yo me atemorizaba y decía, oh Señor, o me he desviado. Gloria a Dios. Hasta que conocí a un siervo de Dios, un hombre de Dios, que él me enseñó. Y fue la primera vez que pasé unos cursos de hermenéutica, pero bíblicos. Entonces él me llevó al texto, y que eso no se puede interpretar de una forma aislada, sino que tenemos que ver el contexto, lo que quiere decir. Y comencé a estudiar, lo dije todo, conocí las figuras retóricas y todo eso, y comencé a entender. Porque yo esas veces dije, estoy mal, no sé, o estoy rebelándome, Señor, porque me habían metido todo eso. Tienes un espíritu de rebeldía porque estás en mí, todo eso me decían. Y yo decía, Señor, soy un hereje, Señor, ten piedad de mí, sálvame, por mi ignorancia. Pero cuando yo entendí todo esto, hermanos, ¡pah!, se abrieron mis ojos. No, el hereje no soy yo, los herejes son esos que me quisieron manipular. Y ahora, hermanos, cuando no entiendo algo, hermanos, me voy a ver los estudios de los primeros cristianos. Amén. Amén, gloria a Dios. Porque recordemos que nosotros tenemos una fe histórica. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que creyó Pedro, Pablo, que lo que creyeron los primeros cristianos, los apologistas, eso mismo creemos nosotros. ¿Sí o no? Amén. ¿Eso se puede cambiar? Imposible. No hay cómo. ¿Están entendiendo o no? Amén. No solamente tenemos respaldo de la Biblia, claro que es lo primero, pero también tenemos una fe histórica, hermanos. Y podemos ver qué es lo que creyeron los primeros cristianos. ¿Sí o no? Yo no entendía nada de esto, hermanos. ¿Por qué? Porque pues me habían manipulado. Aleluya. Entonces, es esa forma en la que tenemos que interpretar la palabra de Dios. Por eso surge la ortodoxia, de los estudios que hicieron todos estos hombres. ¿Están entendiendo? Amén. Aleluya. Te alabamos, Señor. Amén. Entonces, ¿cómo es ahora? Cada quien le da la interpretación que quiere. ¿Sí o no? Y hasta dicen, he recibido una nueva revelación. Todo esto, hermanos, es una herejía. Porque aquí lo que importa es lo que dice la Biblia y es lo que creyeron los primeros cristianos. Porque ellos, por su comunión con Cristo, fueron los que organizaron y decidieron qué libros debían ser parte del canon. Y eso es la palabra de Dios. ¿Rayos? Escúcheme bien. Todo lo que no manda la Biblia no es verdad. Escuchen. El problema de Marción fue que dijo: Dios es absolutamente bueno y el Dios del Antiguo Testamento es malo. Y Marción prefería al Dios de amor. Y eso es lo que se ve el día de hoy en muchas iglesias. Y solo predican al Dios de amor. ¿Sí o no? Pero ignoran al Dios de justicia. ¿Se han dado cuenta de eso, sí o no? Amén. ¿Han escuchado de esas? Dios es amor. Dios es amor. Dios es bueno. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Dios juzgará. ¿Qué importa? Ven, hermanito, a la iglesia.
y quieren ser más buenos que Dios. Y ese es un error, y eso ya es una herejía. No podemos tratar de ser más buenos que Dios, hermanos. La doctrina sí importa. La doctrina no se puede cambiar, es inamovible. Gloria a Dios. Vayamos a Éxodo y vamos a comenzar a estudiar, hermanos. Así que esténse atentos. Éxodo, capítulo 34, versículos 6 y 7. Miren lo que dice. Y aquí es la experiencia que tuvo Moisés. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Aquí está hablando Moisés. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pregunta: ¿no se ve aquí un Dios de amor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Escuchen, el Dios del Antiguo Testamento también es un Dios de amor, porque es el mismo Dios. Gloria a Dios. Pero simplemente como Él era un Dios justo, su justicia demandaba ¿qué? Un castigo. Métanselo eso a la cabeza. Dios no va a pasar por alto ningún pecado. Y dice: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. No hay forma. Gloria a Dios. No hay forma. Gloria a Dios. Ahora, vean en el Nuevo Testamento que se ve la ira de Dios. Para esos que dicen: no, es que el Dios del Nuevo Testamento es puro amor y nada más. A ver, Romanos capítulo 1, versículo 18. Vamos a ver si eso es cierto. Romanos capítulo 1, versículo 18. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 18. Mira lo que dice el Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y aquí Pablo está hablando de un presente continuo. La ira de Dios se revela desde el cielo. Es un presente continuo contra todos aquellos malos, perversos. Y no solamente aquí se ve la ira de Dios en el Nuevo Testamento. No nos va a alcanzar el tiempo, pero les voy a dar los textos. Si ustedes ven Mateo 24, ahí van a ver la ira de Dios, el juicio que se viene sobre este mundo y los pecadores. Y ni qué decir de Apocalipsis. Ahí se manifiesta toda la ira de Dios sobre los malos. ¿Sí o no? Escuchen, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Y Él tiene misericordia. ¿Sí o no? Pero Él no va a pasar por alto ningún pecadito. ¿Rayos? ¿Se acuerdan que decía: mi Moisés es el hombre más manso, no hay otro como él? Es más, en una ocasión se quisieron poner al tú por tú, Aarón y María. No, a mi siervo, él habla conmigo cara a cara, manso. Y le dio lepra a María. ¡Ay, Señor mío! Se asustaron. Pero cuando Moisés falló, desobedeció, ¿sabes qué, Moisés? Tú no me vas a entrar a la tierra prometida. Desobedeciste. Te dije que golpearas una sola vez la roca y te golpeaste dos. No me honraste delante del pueblo, así que no me vas a entrar. ¿Qué decían de David? David, el hombre conforme al corazón de Dios. Pecó, fue un adúltero, fue un asesino. ¿Dios te pasó por alto? Le vino juicio. Sus hijos se le rebelaron. Uno de sus propios hijos violó a su propia hija. Terrible desde ese momento la vida de David. ¿Saben por qué? Porque Dios no tiene hijos preferidos.
ni socapados. Amén, gloria. ¿Están entendiendo o no? Amén. Te alabamos, Señor. Si no, vean, hermanos, lo que le sucedió a Ananías y a Zafira. ¿Se acuerdan o no? Amén. Quisieron aparentarse. Ay, nosotros estamos dando todo el dinero de nuestra venta de casa. ¿Qué les dijo Pedro? ¿Por qué decidieron mentir al Espíritu Santo? ¿No era tu dinero? ¿Acaso no podías decir, no tengo tanta fe o qué sé yo? Tú podías detenerlo. ¿Por qué estás mintiendo? ¿Por qué estás aparentando algo que no es? Y ¡pum! Se desplomó Ananías. Vino su esposa Zafira de la misma forma. ¿Tú conocías en cuánto lo vendió la casa tu marido? Sí, en tanto. ¿Por qué te pusiste de acuerdo para tentar al Espíritu Santo? Y ¡pum! Murió. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró, gloria a Dios, aleluya, al templo? Hizo su chicote porque era una cueva de ladrones y estaban haciendo sus negociados y de canto. Y ahí se demostró la ira de Dios por medio de su Hijo. Porque casa de oración será llamada para todas las naciones. Pero ellos lo habían convertido en cueva de ladrones. ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios. Pero la iglesia de hoy quieren ser tolerantes, quieren ser más buenos que Dios y solo hablan del amor. Dios es amor. Hermano, Dios te ama, quiere solucionar tus problemas. Dios no quiere que sufras, quiere hacerte rico. Dios es amor. Dios no castiga, hermanito. Ven a Cristo y haz tu gadarena gana. Gloria a Dios. Y lastimosamente el día de hoy a muchos cristianos se les olvida que el Dios de amor también es fuego consumidor. El otro día estaba escuchando un mensaje de Marcos Barrientos y de otro señor, Jonathan Mesa. Y en sus enseñanzas ellos decían que Dios es solo amor. Se enfocaban en el Dios de amor. Pero lo que más me sorprendió fue que dijeron que Dios ya no castiga a nadie. Dijeron así, Dios ya no castiga a nadie. Bueno, no sé qué Biblia leen esos hombres. También dijeron que Dios ya no manda males a nadie. Hermano, pero todo esto, todas estas enseñanzas es antibíblico. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios enseña. ¿Qué enseña? Porque el Señor al que ama lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Eso está en Hebreos, ¿sí o no? También lo dice Job en el Antiguo Testamento. También está en el libro de los Proverbios. Gloria a Dios, aleluya. Pregunta para los papás y mamás: ¿por qué castigan a sus hijos? ¿Porque los aman o porque los aborrecen? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo amas, porque quieres corregirle, porque quieres que sea un hombre de bien, una mujer de bien. De la misma forma, Dios sí castiga. Gloria a Dios. Porque ¿cómo llegamos a los pies de Cristo? ¿Justos, santos, buenos, honrados? Llegamos con defectos, somos borrachos, somos adúlteros, somos pornógrafos, engañamos, mentimos, estafamos. ¿Sí o no? Pero muchos están como Marción, que quieren solamente un Dios de amor. Ahora, vamos a suponer que si esto fuera así, pero no es cierto. ¿Se imaginan si fuera un Dios de amor? Señor, ya me harté de mi mujer, quisiera conseguirme otro. Ah, hijito, ve, no hay problema. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Ni pensarlo. Y cuando decimos que Dios solo es amor, hermanos, le estamos quitando los atributos a Dios. No es el único atributo que Dios tiene, el amor, por favor. Sí, es un Dios de amor, pero no es el único atributo. En ninguna parte de la Biblia Dios es amor, 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 amor. ¿En qué parte de la Biblia dice eso, hermanos? ¿No? La Biblia también dice que Dios es un Dios justo.
Y cualquiera que diga que el castigo es porque no hay amor, hermanos, está mal. Porque el castigo es una manifestación del amor. Vuelvo a repetir. Cuando ustedes castigan a sus hijos, ¿lo hacen porque los aman o porque los aborrecen? ¿Ah? Porque los amamos, los tenemos que corregir. ¿Cuántas veces Dios nos tuvo que castigar a nosotros? Cuando desobedecíamos, ¿sí o no? Yo cuando a veces me quería deslizar, hermanos, Dios me agarraba de la oreja. Me hacía llorar, hermanos. Pero ese castigo me servía para hacerme madurar, hermanos, para hacerme crecer espiritualmente. ¿Sí o no? No para destruirme. Porque puedo ver mi vida a lo largo de estos años y puedo ver un cambio. No soy perfecto. No, el pastor santo dice que no peca. No. Pero si miro mi vida hacia atrás, ahora peco menos. Hay un cambio. ¿Están entendiendo? Amén. Santiago, ya no va a cambiar, hermanos. Él nunca va a cambiar. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no va a cambiar. Gloria a Dios. En Hebreos dice, gloria a Dios, que todos fuimos castigados. Todos los que somos sus hijos hemos sido castigados. Dios tuvo que disciplinar a Moisés, tuvo que disciplinar, gloria a Dios, a David, a Pedro, a Pablo. No va a cambiar. Nunca va a cambiar eso, hermanos. Así que es una herejía decir que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento. Eso es una herejía, porque Él no cambia. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 10. Ahí a la vueltita, una hoja adelante. Miren, y aquí estoy haciendo una analogía de los padres terrenales que castigan a sus hijos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero refiriéndose a Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Pregunta, ¿por qué nos castiga Dios? ¿Ah? ¿Por qué? Para que seamos más santos. Y si somos santos, nos acercamos más a Él. Amén. Lo que Dios quiere es que estemos en comunión con Él. Amén. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Entonces, concluimos. No hay no hay dos dioses. Eso es una mentira. Dios es uno. Amén. El mismo del Antiguo Testamento y el mismo del Nuevo Testamento. Amén. ¿Están entendiendo? Amén. Pero lastimosamente muchos cristianos están como Marción, que quieren enfatizar sobre el amor. Y no entienden que Dios sí es amor, pero también es un Dios justo. También es un Dios fuego consumidor. También es un Dios paciente. Es un Dios bueno, sí. Pero no podemos ver solamente un atributo de Dios. Aleluya. Y Él nunca va a dejar de ser un Dios de amor, hermanos. Pero ese su amor lo expresa ¿cómo? Castigándonos, disciplinándonos, alineándonos con Él. ¿Cuántos de ustedes después de que Dios los castigó, les vino una prueba, se alinearon más con Dios? ¿Sí o no? Gloria a Dios. ¿Sí o no? Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. Miren lo que dice el Señor. Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. Amén. Miren, para aquellos que dicen que Dios solo es amor. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Ah, sí, pues porque ese es el Antiguo Testamento, pastor, y ese es otro Dios. Pero vamos a ver, vayamos a Hebreos, volvamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 29.
Miren lo que dice. Hebreos capítulo 12, versículo 29. ¿Qué dice? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si son observadores, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento dicen lo mismo. ¿Sí o no? Es decir, el mismo fuego consumidor son en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dios no solo es amor, vuelvo a repetir, tiene otros atributos. El amor no es el único atributo de Dios, por favor, entiendan. Porque hoy las iglesias quieren ser lights, quieren ser suaves, quieren tratar con cariño a todos. Ay, pobrecito en la carne, borrachito, ven. Ay, pobrecito, has fornicado, pastor. Ay, qué pena. El diablo debe ser. Pasa, seguí predicando, pastor. Encamínanos al infierno. Solamente les falta que digan eso. Lastimosamente la iglesia de hoy tolera el pecado. Pero ¿se acuerdan que Pablo le dice a los corintios: ¿cómo han tolerado el pecado de ese hombre? ¿Y cuál es la historia? Había un hombre que tomó a la mujer de su padre, no respetó a su padre y se metió con su madrastra, hermanos. Padres, Pablo se enfureció. ¿Por qué toleran el pecado de ese hombre dentro de la iglesia? Sáquenlo de la iglesia. Y en esto, hermanos, la iglesia debe ser radical. No se puede admitir el pecado. Escuchen bien. La iglesia no es inclusiva, por favor. Eso es una mentira. Esto surge del pensamiento postmodernismo inclusivista, que Dios acepta a todos, pero eso es una mentira. ¡No! La iglesia es exclusiva. Ahora, ¿esto significa que no debemos dejar entrar a los pecadores dentro de la iglesia? No, porque todos somos pecadores, ¿sí o no? Todos venimos con nuestros pecados, todos en nuestra vida pasada, todos, no hay uno. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sí o no? Pero cuando un pecador entra dentro de la iglesia, tenemos que decirle que él es un pecador. A veces dicen, no, los de casa del sol son intolerantes, no dejan que nadie entre. No. Yo les digo, son bienvenidos, homosexuales, rateros, fornicarios, ladrones, entren. Pero yo les voy a decir su condición, que son pecadores. Son pecadores. Todavía no son hijos de Dios, a menos que se arrepientan. Porque este es el refugio. La iglesia es el refugio para los pecadores, ¿sí o no? Porque aquí somos perdonados. Pero para ser perdonados tenemos que arrepentirnos y apartarnos de nuestros pecados. Y si no queremos hacer esto, entonces no hay lugar en la iglesia para ti, y mucho menos allá en el cielo. ¿Estás entendiendo? Dios, así es como debe de funcionar la iglesia. Pero la iglesia de hoy, hermanos, somos muy inclusivos. Ya la iglesia ortodoxa allá en los Estados Unidos aceptó que los pastores pueden ser homosexuales, gays. Qué pena, ¿no? Pero la iglesia verdadera de Cristo es exclusiva. Mira lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos a apurarnos. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois, ¿a quién le está diciendo esto? A nosotros, a la iglesia. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, cuando llegábamos estábamos en las tinieblas, pero nos llamó a su luz. Pero ese falso evangelio inclusivista y tolerante
se está apoderando lastimosamente de la iglesia. Pero este es un falso evangelio, porque el evangelio no tolera el pecado. Rayos. La iglesia dice las cosas claras, la Biblia dice las cosas claras, la iglesia también. Hermanos, el evangelio verdadero no tiene pelos en la lengua. Rayos. No calla para no herir la sensibilidad de los cristianos. Ay, pobrecitos los pecadores. Ay, por favor, que no se sientan mal. Pastor, no hable lo que ha hecho este hermano. ¿Quién es usted además para juzgar? La Biblia dice: no juzgáis para que no seáis juzgados. Y eso también lo han sacado del contexto. Ya se los enseñé muchas veces. Gloria a Dios. Y es una pena. Hermanos, si yo tengo que decirle al pornógrafo: estás en pecado, le voy a decir que es un pecador y que se tiene que arrepentir. Y si no quiere arrepentirse, le tengo que decir dónde va a terminar. No porque yo le esté enviando al infierno, porque ¿qué soy yo? Pero lo dice la Biblia. ¿Sí o no? Si tengo que decirle al adúltero que es un adúltero, al borracho que es un borracho, al ladrón que es un ladrón, al estafador que es un estafador, al mentiroso que es un mentiroso, no me puedo callar, porque un día Dios me va a demandar esa sangre de mis manos. Y aunque el mundo y los hombres acepten todo esto, porque según ellos está bien, quiero decirles algo. Desde el punto de vista de ellos, desde su subjetividad, dicen ellos está bien, pero no desde el punto de vista de Dios y de su palabra. Es verdad que tenemos que predicar, evangelizar a los pecadores, pero eso no significa que los vamos a aceptar tales como son. Eso es mentira. Ay, hijo, eres homosexual, ya. Dios te acepta como eres. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿En qué parte enseña eso la Biblia? Tenemos que decirle que es un pecador. Pero hay pastores que están mintiendo para captar gente, para llenar sus iglesias, que les dicen: Dios te acepta como eres, pero eso es una mentira. Eso no dice la Biblia. Dios quiere que todos se arrepientan. Eso es lo que dice la Biblia, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que Cristo sea nuestro Señor. Venga a morar el Espíritu Santo en nosotros y nos haga diferentes. Dios te quiere cambiar, porque eres un pecador y tienes que ser transformado, porque si no estás perdido, vas a terminar en el infierno. Ahora veremos el segundo error de Marción. Él escogía los textos a su conveniencia. Ay, este está bonito, me habla de amor, de prosperidad. Hermanos, si algo debemos de agradecerle a Marción, es que es gracias a él que se creó el canon. Es más, él fue el que hizo el primer canon con los textos del Nuevo Testamento. Reos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento como tal. Pero Marción escogía. Me gusta el Evangelio de Lucas. Me gusta... no, el Apocalipsis no. ¿Están entendiendo? O sea, él hizo un buffet de la Biblia. Y él fue el primero en decir: esto es el Nuevo Testamento. No como el que conocemos hoy, obviamente, sino que excluyó algunos evangelios y algunas epístolas. Y solo agarró lo que le convenía, lo que hablaba de amor, de misericordia. Pero miren lo que dice Salmos capítulo 119, versículo 160. Vamos a ver si eso es bíblico. Salmo 119, versículo 160. Miren lo que dice así. Escuchen, y esto que se los grabe. La suma de tus palabras
es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Es decir, toda la palabra de Dios, toda, no podemos excluir, toda la palabra de Dios es verdad. Es más, también dice esto en Hebreos: la palabra de Dios es útil para redarguir, enseñar, discipular, etcétera, etcétera. Escuchen, nadie puede andar escogiendo lo que le gusta. Hay iglesias donde solamente te predican el Antiguo Testamento. Hay iglesias donde solamente te hablan del Nuevo Testamento. Hay pastores que solamente te hablan del matrimonio, de la familia. Hay iglesias que solamente te hablan de liberación. Hay iglesias que te hablan de pura prosperidad. Y eso es un error. Gloria a Dios. Un error. Lucas capítulo 4. Y vamos a ver un ejemplo. Lucas capítulo 4. Versículo 10. Lucas capítulo 4, versículo 10. Miren lo que dice el Señor. Porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pregunta: ¿quién está hablando aquí? ¿Ah? Satanás. ¿Sí o no? Pero está tomando el pedacito que le conviene para tentar a Jesús. Y miren cómo contestó Jesús, versículo 12. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué estaba haciendo aquí Jesús? Estaba respondiendo a la parcialización interpretativa de Satanás. Y Satanás conoce la Biblia más que ustedes, más que yo, pero la usa mal. Y la está usando mal en muchos púlpitos de muchas iglesias. Y las usa así, sacándolas del contexto, ignorando toda la suma de las palabras del Señor. Y la usa así para su conveniencia, para sacar provecho. Aíslan el versículo para manipular, abusar de la gente y sacarle el dinero. Escúchenme bien, es la suma de las palabras de Dios. No se puede enfocar en un solo tema. Escúchenme bien. Por eso el cristiano debe exigir a su pastor que predique toda la Biblia. Tienen que exigir ustedes. Si alguna vez me detengo en algún tema, exíjanme: pastor, ustedes nos tienen que enseñar todo el consejo de Dios. Para eso usted fue llamado. Pero hay iglesias, hermano. Yo en la iglesia donde estaba, allá en el Movimiento Misionero Mundial, mano, el pastor me hablaba de pura familia. Ya estaba hasta aquí, hermanos. Hasta me sabía de memoria sus mensajes. Ya estaba harto. No había palabra, no había enseñanza. Gloria a Dios. Es una pena. Y así hay muchos pastores. Gloria a Dios, aleluya. Pero las ovejas pueden exigir que se les enseñe todo el consejo de Dios. Entonces, todo esto se conoce como eisegesis. ¿Qué es la eisegesis? Forzar a la Biblia a que diga cosas que el Señor no dijo. Por último, el tercer error de Marción fue el evangelio de la conspiración. Lo dijimos al inicio. Marción dijo: la iglesia nos engañó. El mensaje de Cristo fue distorsionado por los apóstoles. El único que conservó el mensaje de Cristo fue Pablo. Los demás distorsionaron el evangelio y lo hicieron a propósito. ¿Saben qué dijo Marción? Aquí hay un plan oculto y secreto, una conspiración para que no se conozca el evangelio del amor, de la misericordia y de la inclusión. Marción veía una conspiración por todo lado. Estaba loco el hombre. Estaba acusando a los apóstoles, a los primeros discípulos. Ahora, si nosotros vemos la historia de lo que le sucedió a los apóstoles y a los primeros discípulos, hermanos, ellos dieron su vida. Murieron por causa del evangelio de Cristo. Ahora, ¿ustedes creen que iban a morir por una mentira?
¿Por algo que ellos inventaron? No, imposible. ¿Y tantos? Porque a lo largo de la historia, hermanos, fueron miles de cristianos que murieron por defender las verdades del Evangelio. Y no solamente, gloria a Dios, entre la iglesia primitiva. Cuando vino, hermanos, gloria a Dios, aleluya, el protestantismo, hermanos, muchos de esos hombres de la Edad Media se levantaron contra todas estas herejías. Muchos de los protestantes murieron por defender las verdades del Evangelio. Ahora, si todo esto no lo entiendes, ¿para qué murieron? ¿Están entendiendo? Y esta versión se parece a muchos cristianos del día de hoy, donde ven conspiración en todo lado. Y saben más de conspiración que de Biblia. Y piensan que todos los conspiradores que han existido en toda la historia, los seguidores de Satanás, los Illuminati, los masones, han dirigido toda la historia como han querido. Hermano, esto es un gran problema. ¿Por qué? Porque eso quita la autoridad a Dios y hacen dudar de la soberanía de Dios. Y se imaginan a Dios ahí, en un rincón, Dios diciendo: ay, los Illuminati, los masones estuvieron conspirando todo este tiempo. Ay, yo ni me di cuenta. Se apoderaron del mundo. ¿Ahora qué hago? ¿Se imaginan hacia Dios? Ya no controla el mundo, sino que ahora controlan el mundo esos hombres. ¿Qué tipo de Dios sería ese, hermanos? ¿Ah? Ese no es mi Dios, porque mi Dios es soberano y controla todo. Escuchen bien. Eso del azar o de la suerte no existe. Nada es casualidad. Dios controla todo, absolutamente todo. Pero muchos están como Marción y se la pasan inventando cada cosa. Y lo único que están logrando es meter miedo y crear dudas alrededor de la veracidad del Evangelio. Dudas alrededor de los apóstoles que escribieron la palabra de Dios. Dudas alrededor de la interpretación de las Escrituras. Y todo esto lo único que hace es crear miedo en las personas. Y muchos concluyen: el Evangelio es el opio del mundo. Y han creado el Evangelio para manipular la mente de las personas y hacer lo que quieran con nosotros. Muchos hombres piensan así. ¡Hay una conspiración! Y por medio del Evangelio se manipula a los seres humanos. Y los que dicen eso son hombres que se creen sabios, porque vieron un documental en History Channel o en National Geographic. Pero hermanos, cuando uno estudia a fondo, las cosas cambian. Por eso, hermanos, hay que leer mucho y buscar diferentes fuentes y así poder encontrar la verdad, antes de estar inventando que están conspirando en contra de todos los seres humanos. Lastimosamente hay muchas teorías de conspiración extrabíblicas que se predica dentro de la iglesia como si fueran bíblicas. El nuevo orden mundial, que los Illuminati, que los masones, que la marca de la bestia, que los reptilianos. El diablo está en la PC, su marca está en el celular, la vacuna contra el COVID es la marca del anticristo. Cada nueva cosa que aparece es la marca de la bestia. Y el enfoque de la iglesia ya no es predicar la palabra de Dios, sino enseñan cosas que pueden ser, tal vez, o que no pueden ser, que pueden suceder o que no pueden suceder, que pueden parecer posibles y nada más. Y con estas cosas que están haciendo, están metiendo terror a la gente. Pero el Evangelio no es terror ni miedo. Hermanos, no se predica del infierno para meter miedo a las personas, o el apocalipsis. Ah, pastores, que así la gente se va a arrepentir. No. Si se predica sobre esto es porque la revelación de Dios
tiene que ser enseñada a la gente. ¿Para qué? Para que tenga conocimiento y se den cuenta que su naturaleza está mal y de esa forma se puedan arrepentir esos hombres. Es para eso que enseñamos sobre el infierno y el apocalipsis. Miren lo que dice Isaías. Esto está contundente, hermanos. Ucha, no, hermanos, esto es tremendo. Isaías capítulo 8, versículos 12 y 13, para todos aquellos que piensan que todo es conspiración. Mira lo que dice: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea el vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Pero ya todo es conspiración, todo es el diablo, todo es la marca del anticristo. Escuchen, los verdaderos cristianos creemos que la Biblia es la única revelación inspirada, dada por Dios. Y no necesitamos saber nada más. Y no nos debe de importar de las conspiraciones. ¿Por qué? Porque Dios ya lo sabe todo. Amén. Y Dios puso en la Biblia lo que sus hijos necesitan saber, para que esas conspiraciones no nos afecten. Escuchen, todo lo que necesitamos saber sobre la salvación, sobre la santificación, ¿dónde está? Está en la Biblia. No necesitamos los noticieros, ni averiguar las teorías de conspiración, ni necesitamos saber qué están haciendo los Illuminati, los masones, los reptilianos y qué sé yo. Dios es soberano y sabe las conspiraciones de los hombres y las permite. ¿Por qué? Porque hay un propósito en todo eso. Y el propósito es que su plan se cumpla. Mira lo que dice Daniel capítulo 4, versículo 35. Daniel capítulo 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Todos. Ni los Illuminatis, ni los masones son mejores. Nada. Todos. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Quién le va a poder decir algo al Todopoderoso? Pues, nadie. Escuchen, no tengan miedo a los Illuminati, por favor, ni a los masones, ni a los reptilianos, ni todas esas conspiraciones que hoy dicen, están preparando para matar a la humanidad. Deja todo eso, porque Dios conoce todo eso, por favor. El poder real está en el Dios soberano. Y si Dios les permite hacer algo a los hombres, es porque eso está en la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Y todo lo que dice la palabra de Dios se va a cumplir. ¿Y qué nos importa si los reptilianos, los masones, los Illuminatis o los socialistas quieren gobernar el mundo? Eso no nos interesa. ¿Por qué? Porque confiamos y descansamos en el Señor. El Señor ya dijo a sus hijos lo que deben hacer en cada situación. Por eso los cristianos, hermanos, debemos tener temor. Gloria a Dios, al único Dios Todopoderoso. Él debe ser nuestro temor. Y no estas conspiraciones. Y ese es el error de muchos cristianos ahora. Que todo es conspiración y nada de Biblia. Y hacen un sensacionalismo. ¿Se acuerdan que hace unos años estaba de moda los mensajes subliminales? Y yo me acuerdo que en la iglesia donde estaba en el movimiento hacían sus campañas subliminales de tesoro y hacían una fila larga. Y a la vez su iglesia vacía, hermanos. Yo pregunto, ¿para qué? Escúchenme bien. Pensar que el comportamiento de una persona puede ser afectado porque simplemente el cerebro inconscientemente tuvo el poder de interpretar algo que estaba en el reverso de una canción. Y desde ese momento elimina nuestra capacidad de autocontrol, nuestro dominio propio, nuestra autodecisión. Y desde ese momento vuelves como un robot y te manipulan porque escuchaste un mensaje glorioso, subliminal. ¿Ah? Escuchen, hermanos, nosotros no somos robots, no somos autoprogramables con la música al revés. Si tú escuchas música al revés ya te autoprogramas. Eso es mentira. No, pastor, sí es así, nos autoprograman. No, eso es mentira.
Todo esto lo hacen para embobar a las personas. Pero al hacer esto están alejando a la gente de lo que realmente importa: el estudio de la palabra y luego practicarla. Eso es lo que importa. No se dejen llenar la mente de conspiraciones absurdas, porque pueden terminar como Marción. Salmos capítulo 33, versículo 10. Salmos capítulo 33, versículo 10. Ya estamos acabando. Salmos capítulo 33, versículo 10. Así dice el Señor: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Ese es nuestro Dios, hermanos. Él hace nula los consejos de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Hermanos, no importa cuánto maquinen, no importa cuánto planeen, gloria a Dios, Dios va a deshacer todo eso. Proverbios capítulo 21, versículo 1. Miren lo que dice. Pero esto lo voy a leer en el lenguaje actual, Biblia del lenguaje actual. Miren lo que dice, hermanos. Proverbios capítulo 21, versículo 1. Para aquellos que tienen temor: ay, el presidente, esto puede hacer aquello, Bill Gates, Putin, ese sí es el anticristo. Pero miren lo que dice. Proverbios capítulo 21, versículo 1. Ustedes léanlo en la traducción de Reina Valera, pero yo lo voy a leer en el lenguaje actual. En las manos de Dios, los planes del rey son como un río. Toman el curso que Dios quiere darles. O sea, todos los planes que haga el presidente, sea Putin, sea quien sea, son como ríos, dice, en las manos de Dios. Y Él les da el camino que Él quiere. Y en Reina Valera dice: Él los inclina donde Él quiere. O sea, Él los lleva donde Él quiere, hermanos. Escuchen, cualquier plan humano se tiene que someter al plan de los planes. Y es el que el Señor hizo. Porque el plan de Dios no tiene falla, no tiene el más mínimo error. Por eso los verdaderos cristianos no nos preocupa si el hombre está maquinando cosas contra el propio hombre. ¿Por qué? Porque eso no afecta a mi salvación, hermanos. ¿De qué me sirve que Rusia quiera tomar el control del petróleo? ¿De qué me afecta eso a mi salvación? Mi salvación está en las manos de Dios. Mi vida, mi salud, mi economía están en las manos de Dios. Amén. Escuchen, el verdadero cristianismo bíblico ortodoxo no cree, porque para él no existe la conspiración. ¿Por qué? Porque la conspiración implica un secreto para manipular realidades. Y esto desde la ortodoxia cristiana es imposible. ¿Por qué? Porque no hay nada secreto para el Señor. Él sabe todo desde el principio. Nada es nuevo para Él. Él no se levanta, es más, Él no duerme. Pero no pasa un día al otro y dice: ay, mira lo que habían estado haciendo los rusos. No, todo lo que Él permite es de acuerdo a su plan. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6. Y con esto terminamos, hermanos. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6. Te alabamos, Señor. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Esos hombres que están haciendo esto, no especulen, no piensen más de lo que está escrito. Ya dejen de ver cosas que no existen. Ya dejen de ver que hay conspiración en todos lados. Dios controla todo. Lo que importa es lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Hermanos, cuando las personas comienzan a especular y comienzan a pensar más de lo que está escrito, ¿sabe qué pasa? Comienzan a pelear con aquellos
que no pensamos más allá de lo que está escrito. ¿Están entendiendo o no? Y piensan y comienzan a pelear con nosotros. Gloria a Dios. Escuchen, si hay algo por lo cual debiera pelear un cristiano y defender, es por lo que está escrito. Esto tenemos que defender con nuestras vidas, así como lo hicieron los apóstoles, los primeros cristianos, los cristianos de la Reforma. Por eso el verdadero cristiano no nos atemoriza el porvenir. ¿Por qué? Porque no nos sometemos a los hombres. Nosotros estamos sometidos a todo lo que dice las Escrituras, la palabra de Dios. Y solo es la Escritura para el verdadero cristiano. Aquí están todas las promesas. Amén, gloria a Dios. 3 herejías de Marción que se han infiltrado dentro de la iglesia, que tanto daño están haciendo a los cristianos. Pensar que el Dios del Antiguo es otro y no el mismo del Nuevo Testamento. Pensar que Dios es solo un Dios de amor e ignorar que también es un Dios de justicia. Pensar que todo es conspiración y planes secretos en vez de estudiar la palabra de Dios. No pierdan en el tiempo en averiguar conspiraciones secretas. Les doy un consejo: dediquen su tiempo a estudiar las Escrituras para así conocer al Dios soberano. No tenemos por qué tener miedo. No tenemos por qué atemorizarnos. Ahora ya están entendiendo. Y si no creen esto, hermanos, yo ya no puedo hacer nada más. Dios controla todo. ¿Y se dan cuenta que son las mismas herejías desde siempre? Atemorizar y todo eso a las personas. Hermanos, nosotros estamos en las manos del Dios Todopoderoso. Y si Él te quiere llevar, te va a llevar. Él quiere afectar tu economía, lo va a hacer. Pero todo tiene un plan. Amén. Lo va a encaminar para tu bien, eso dice la Biblia. Amén. Pero si Dios no quiere que te pase nada, no tengas temor. No estés tanto con los noticieros, que esto, ay, que el virus del mono, que va. Déjate ya de esas payasadas. Aquí está la Biblia. Aquí está nuestro manual de vida para los cristianos. Deja de tener miedo.